Muy bien, ya estamos en vivo este sábado 29 de noviembre del año 2025. Aquí por las redes nuevamente vamos a esperar unos momentos que se conecten algunas personas para empezar a compartir el tema de esta noche. Nuevamente mi nombre es Ramón Juárez para quienes no nos conocen todavía y estamos aquí transmitiendo, enviando estas señales, estos mensajes para la humanidad desde Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Estamos esperando que nos confirme alguien que si se ve bien, se escucha bien sobre todo. Ya nos llegó efectivamente la notificación en Facebook de que ya estamos en vivo a nosotros mismos. Muy bien, saludos. Parece que sí, ya nos confirman que se escucha bien. Muy bien, pues esperando un momento que se conecten más personas, les pedimos que nos ayuden a compartir el video en los grupos, sobre todo. Lo voy a hacer en este momento. Vamos a ponerle ahí que estamos en vivo para que más personas vean esta transmisión. Porque hoy vamos a hablar precisamente de la disolución del ego, de la eliminación del ego. Y bueno, es un tema que muchas personas no conocen a fondo y que pues deberían conocerlo, ¿no? Ya que los tiempos en que estamos viviendo no nos dejan otra opción, sinceramente, de conocernos a nosotros mismos y eliminar esos yoes agregados psicológicos que tenemos. Ya no es opción. Ahora tenemos que forzosamente, si queremos no caer en la ley de la entropía, tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. Estamos compartiendo en los grupos, si nos ayudan también, nos echan la mano con eso, para que podamos iniciar y más personas se den cuenta que estamos en vivo. Bien. Y efectivamente vamos a ir iniciando con el tema. Sus preguntas son siempre bienvenidas y en su momento les daremos contestación. Y ya hay algunas personas conectadas. Si no les llega la notificación, esto para los que nos ven en diferido y los que nos escuchan en el podcast, es porque tienen que darle seguir a la página, tienen que pues suscribirse de alguna manera a las corrientes que tenemos, a las páginas, para que así les pueda llegar la notificación que necesitan. Y bueno, hablando un poco de eso, ¿no? Esta noche quisimos profundizar un poco más en lo que queremos hacer. Queremos realmente llevarles un mensaje de algo concreto, de algo didáctico, que les pueda ayudar en sus países, en donde quiera que nos ven y nos escuchan, y que no tienen la oportunidad de ser parte de algún tipo de escuela gnóstica presencial. Con mucho gusto les vamos a compartir el mensaje de esta noche y siempre apoyándoles con cualquier inquietud y preguntas que tengan sobre la muerte del yo, la disolución del yo, que es tema central de la gnosis en verdad. Recordemos que, bueno, y nos habían pedido que habláramos de eso también, recordemos que en la gnosis, en estos tiempos, todo se nos sintetiza maravillosamente, se nos explica, se nos da, y al final el maestro Samael Aun Weor, quien fundó estas enseñanzas, que nos entregó estos mensajes sublimes, poderosos, nos dice que hay tres factores que coinciden precisamente con las palabras del gran Kabir Jesús en la Biblia. Esos tres factores son el nacer de nuevo, el morir en nosotros mismos y el sacrificio por los demás.
esos tres factores. Y podríamos hablar de ellos a profundidad, sin embargo, pues el tiempo y porque nos gusta, sobre todo en este canal, ser concretos, ¿no? Y tener una riqueza en la expresión, pero sí sobre una línea y luego después en otra. No queremos tirar temas de todos lo que hay en la Gnosis en una sola presentación. Hay mucho tiempo. Entonces vamos a aprovechar esta noche para profundizar en verdad en esto el problema de la disolución del yo. ¿Cómo vamos a eliminar ese problema, ¿no? Y primero, ¿qué debemos saber, no? Debemos hacer, y con eso vamos a empezar, debemos hacer una diferenciación entre lo que es el ser y lo que es el yo. Todos los seres humanos tenemos un porcentaje de humanidad, un porcentaje de energía o de vibración divina que no se ha corrompido todavía. Ese porcentaje es muy mínimo. Se nos dice en la Gnosis que es un 3% de conciencia lo que tenemos todavía decente en nosotros. Ese 3% surge en su tiempo, en su momento, en su hora, en su universo del ser. El ser es la divinidad dentro de nosotros, lo verdaderamente espiritual, nuestro Dios interior, eso que es inmortal, eso que es perfecto totalmente, eso que es trascendental, trascendente, eso que no muere jamás, eso que no se corrompe jamás, eso que está más allá de los afectos de la mente. El ser es la divinidad latente en cada criatura humana. Pero lamentablemente en este mundo se manifiesta más el ego, el yo. Y para nosotros, en la Gnosis se nos enseña que el yo es pluralizado, no es un yo. Aparentemente en el mundo físico tenemos un yo, una apariencia, pero en realidad no. Esta apariencia cambia, como cambia el sentimiento, como cambia el pensamiento, como cambian los impulsos. Y todos presentamos diferentes fachadas o diferentes caras a la vida de acuerdo a las circunstancias. Entonces, dentro de nosotros existen muchas personas, viven muchos de nosotros. Tenemos muchas realidades alternas en nuestro interior, en nuestro mundo y en nuestro espacio psicológico. Eso es el yo. La eliminación radical del yo da paso, obviamente, al resurgimiento de las virtudes. Esas virtudes, esos cuerpos superiores, esos poderes, esas facultades son el alma. Entonces, el alma necesita cristalizarse en nosotros, necesita encarnarse en nosotros, porque en realidad no tenemos el alma en nosotros plenamente. Tenemos un porcentaje de ella. Y a su vez, y en su momento, y de acuerdo a principios, leyes de trabajo, esta alma tiene que fusionarse con el ser, y el ser con el logos, y el logos con Parabrahman, que es la divinidad suprema. Así entonces una criatura se autorrealiza. Los seres humanos en la actualidad necesitamos de la autorrealización. Eso es indubitable, es incontrovertible, es indiscutible. No somos seres plenos en ningún sentido. Cuando no nos falta una cosa, nos falta otra, ¿no? Luchamos por tener salud. Cuando la tenemos, no tenemos amor. Luchamos por tener amor. Cuando lo tenemos, no tenemos salud o no tenemos dinero. De alguna manera, esos tres factores, salud, dinero y amor, no nos sonríen siempre, los tres a la vez. Entonces eso causa sufrimientos en nosotros. Por eso estamos aquí para estudiar alguna manera, alguna forma de salir de ese sufrimiento. Y sí que existe. ¿Cuál es esa? Le dijimos, desintegrando el yo.
Aquí tenemos unas diapositivas también, que estábamos dando una introducción al tema apenas, pero aquí vamos a ir ya detallando. Hay una conferencia que el gran maestro Samael Aumbeor nos dejó en audio y que ahora la tenemos en PDF en nuestra página web. Ustedes ahí la pueden leer y descargar. Esa conferencia lleva por título, así como está aquí arriba, Didáctica para la disolución del yo. Todos debemos conocerla, estudiarla, no una vez, muchas veces, porque ahí hay tremendos detalles que vienen a despertar nuestra conciencia. Y empezamos ahí con eso, ¿no? Ahí nos dice, el objetivo de estas prácticas, de todo lo que la Gnosis nos propone como práctico, haciendo un paréntesis, yo creo que todos ustedes los conectados esta noche conocen alguna práctica de la Gnosis. Tal vez la runa Fa, tal vez la oración al logo solar, tal vez la meditación Mochao, etcétera, etcétera, o la salida en astral, cosa que muy pocas veces le da resultado a la gente, no entiendo por qué. Si quieren pueden participar con eso, escríbanme ahí qué prácticas conocen, escríbanlo aquí en la sala de chat, aquí en el video en vivo. Y también pueden escribir de dónde nos siguen, de dónde nos ven, etcétera. Y así participan. Ahora, estas prácticas, ¿cuál es la finalidad, decíamos, de todas estas prácticas que propone la Gnosis? Porque no es obligación que la hagas, nadie está obligado a hacer nada. Nosotros simplemente compartimos algo y si a ti te gusta la idea y si tú lo ves factible, tú te unes a esa corriente de práctica, a esa corriente de verdad, a ese auge de fuerza poderosa samaeliana a través de la práctica. Pero si no quieres practicar, pues nunca te vas a unir a ese auge, a esa corriente de fuerza. Pero ahí nos dice el maestro que el objetivo de estas prácticas es llegar a cristalizar alma en nosotros. ¿Y qué se entiende por alma? Por alma, ya dijimos, pero aquí lo subrayamos ahora, de acuerdo a las palabras del gran maestro, se entiende por alma ese conjunto de cuerpos, atributos, poderes, virtudes, cualidades, etcétera, que subyacen en el ser. Muy profundo, entonces, en nosotros mismos, en nuestro ser, más allá del cuerpo, más allá de la mente, más allá del astral, más allá de la psicología, más allá de nuestra misma personalidad, que no es más que un cascarón de vida. Más allá está nuestro ser. Y allí subyacen potencialmente estas facultades que podemos desarrollar, que podemos reactivar, que podemos traer nuevamente a la luz. Un gran maestro, un Jesús, un Krishna, un Mahoma, etcétera, son seres que han rescatado todos esos valores, todos esos atributos, los han encarnado en sí mismos, los han pulido, los han perfeccionado y luego brillaron. Y luego sabemos de ellos. Siddhartha Gautama, el Buda Sakyamuni, todos ellos pulieron su piedra, todos ellos encarnaron su alma. Porque estos valores, una vez que se rescatan de entre las garras del yo, pues hay que reintegrarlos en el ser, pulirlos y reintegrarlos en el ser. Esos son trabajos trascendentes, poderosos, que no cualquier persona logra experimentar, sino aquellos que realmente se han iniciado en la ciencia maravillosa de la alquimia. Entonces, haciendo esa clara diferenciación, el ser es lo divino, el yo son demonios dentro de nosotros, puesto así clara y llanamente, sin velos de ninguna otra cosa. Dentro de nosotros viven una gran cantidad de demonios. Y cuando decimos una gran cantidad, no decimos 10, 20 o 100, miles de demonios que personifican nuestros defectos.
yo creo que esta aclaración es importante y necesaria. Una cosa es el defecto y otra cosa es el demonio o la entidad que lo personifica. Y de hecho, un defecto puede tener varias entidades, demonios, que lo personifican en el astral. Pongamos un ejemplo, ¿no? Un borracho. Uno diría, bueno, esa persona tiene el defecto de la borrachera, es borracho. Ok, pero estamos viendo nada más ese defecto, ¿no? En la persona, en su personalidad, porque lo vemos tomar, etcétera. Pero no estamos viendo cómo es internamente. Hay algunos que son diferentes a otros. Uno es el yo alcohólico que toma en la casa, otro el que toma en la banqueta, otro el que toma en la tienda, otro el que toma en la cantina, otro el que toma en los grandes festines de la alta sociedad, etcétera, etcétera. El mismo defecto del alcohol tiene muchas entidades que lo personifican. Y eso aplica a todos los defectos. El defecto de la ira, por ejemplo. Hay personas que son un poco iracundas o muy iracundas, pero no es un yo el yo iracundo o un yo del coraje, son muchos yoes que se manifiestan de acuerdo a circunstancias en forma diferente. Pero son yoes, es una pluralidad. Todos estos yoes, toda esta pluralidad de demonios psicológicos, se sintetizan en 7 rayos inferiores o 7 corrientes que los conocemos como los 7 pecados capitales. Pero como la palabra lo dice, pecados capitales, quiere decir que son capitanes de cientos de miles de otros defectos que se ramifican de ahí. Y eso es lo que queremos decir. Por eso es que en el Evangelio, y aquí tenemos la cita aquí abajo, en el pie de pantalla, Lucas 21, 19, en la Biblia Reina Valera, versión 1960, que es la que recomendamos, nos dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así que hay que tener paciencia para ganarnos nuestras propias almas. ¿Por qué? Porque las hemos perdido. Hemos perdido nuestra alma. El humano de los tiempos de la Lemuria o de la primera parte de la Lemuria y antes tenían su alma encarnada. Eran seres con alma. Aquellos que no se entregaban a los vicios de la fornicación, entre otros, tenían su alma completa encarnada. Después de la caída edénica, después de que fuimos expulsados y vergonzosamente expulsados del paraíso terrenal, todo se vino abajo para nosotros, todos los valores se perdieron, la misma alma se perdió, nuestra alma divina, nuestra alma o alma gemela también se perdió. Y desde entonces vagamos por el mundo, vagamos por los países, sufriendo, llorando, bajo la bota de cualquier tirano, ¿verdad? Y esto ustedes saben que así es. En la actualidad no hay realmente felicidad. Pero nos dice ahí el Evangelio, en paciencia poseeréis vuestras almas. O como lo dice textualmente, ese párrafo citado, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué tremendo es que la gente en la actualidad se dedican mucho a ganar millones de dólares, ¿verdad? Pero entre más dinero ganas, más pierdes tu alma. Deberían preocuparse mejor por ganar su alma, ¿no? Y el Evangelio nos dice que busques primero el reino de Dios y su justicia divina y lo demás vendrá por añadidura. Pero la gente están haciendo todo al revés, están primero queriéndose redondear económicamente, tener dinero, poder y todo, y después, cuando les llegue ya el otoño en su vida, el invierno, ya entonces buscan desesperadamente el camino hacia la divinidad y nunca lo encuentran. Porque lamentablemente el sistema está así para absorbernos totalmente la energía y la vida. Es mejor, es más recomendable, y se los digo de corazón, que ustedes que nos escuchan se dediquen más a la cristalización de su alma, a buscar el camino que nos lleve
al despertar y a la cristalización de eso que es el alma. Muy bien, yo creo que como introducción está bien, ¿verdad? Necesitamos saber todo eso. Y lo primero que necesitamos, ¿ok? En una forma didáctica, si quieren ustedes pueden escribir esto, ahí hacer un listado de eso, después ver el video cuantas veces quieran, no hay problema, es totalmente gratis, no es como otros videos o películas que tienes que pagar la renta de la película, no, esto es totalmente gratis, todas las veces que quieras verlo, incluso descargarlo, guardarlo en tu computadora, hazlo sin ningún problema, vuelve a ver, repasa los pasos que tienes que seguir para la aniquilación del yo, porque lo primero que debemos tener son crisis emocionales. ¿Okay? Muchos dicen que esto, que lo otro no. Primero, es lo primero. Si una persona no pasa por tremendas crisis emocionales, nunca va a sentir anhelo de cambiar. Hay personas que matan, que roban, que esclavizan a otros, que adulteran, que son violentas, etcétera, y ya no les importa. Se drogan y drogan a los demás, etcétera, tiranizan al mundo y ya no les importa. Personas así ya no tienen alma. Bueno, nadie tenemos alma, pero ni siquiera el 3% de conciencia ya lo tienen ahí. Es obvio que en el estado en que estamos, las crisis emocionales son sumamente necesarias para podernos enfrentar a nosotros mismos. Si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que tiene que cristalizar. De alguna manera, esas crisis emocionales las necesitamos. Pero ¿qué son esas crisis emocionales? Una crisis moral también. Ese anhelo o ese sentimiento de que no encajo, de que no soy de aquí o de que todo me lastima, etcétera. Tribulaciones espantosas, como lo tenemos aquí escrito. Todos sabemos que cuando esas crisis emocionales se manifiestan en una persona y son fuertes, llevan a esas personas a la famosa enfermedad de la depresión. ¿Okay? Y esa depresión significa precisamente que psicológicamente hay mucha presión en esa persona, de tal grado que afecta entonces su organismo, su mente, su sistema nervioso, su corazón mismo. De ahí provienen muchísimas enfermedades. Pero ¿qué tal que en vez de caer en la depresión, nosotros hacemos algo diferente con las crisis emocionales? Y de eso se trata la gnosis, eso es lo que nos plantea la gnosis bajo la línea del trabajo esotérico gnóstico, que es individual. Si les interesa esto y han seguido viendo el video, vamos a hablar de eso, porque crisis emocionales las hemos tenido en algún grado, en algún nivel todos, y en algún momento tomamos determinaciones incorrectas. A lo mejor por esa crisis emocional nos hundimos en el alcohol, nos hundimos en las drogas, nos hundimos en la pornografía, buscando un escape a esas crisis emocionales, a esas tribulaciones que estábamos viviendo. Como no había nadie que nos indicara qué hacer, solo el mal amigo, aquel que cree que todo lo sabe, aquel que cree que con alcohol y drogas se soluciona todo, pues nos llevó a eso, ¿verdad? Si usted siente que estas palabras le llegan y checan con usted tal cual, no piense que yo investigué su vida, para nada. Estoy hablando en un sentido totalmente generalizado. Para la disolución radical de cualquier agregado psíquico inhumano, los yoes, se necesita pasar indubitablemente por muy graves crisis emocionales, nos dice el maestro Samael. Entonces, si usted tiene o ha tenido una crisis emocional, sabe de lo que estamos hablando, porque de ahí vamos a partir. Entonces ya podría entender lo que queremos compartirle, porque de ahí precisamente vamos a partir. Eso es lo primero que necesitamos. Créanme, nosotros le hemos hablado a personas, ya sea por estos medios o presencialmente o de algún otro medio, a muchas personas sobre esto
y no les interesa. ¿Por qué? Porque no han tenido una crisis emocional que haya sacudido su vida tal cual. Algunos han tenido crisis emocionales, pero la juventud, el dinero, las drogas, el sexo mitigan eso, se olvidan de eso y pierden la oportunidad. Las crisis emocionales son de hecho una gran oportunidad, porque si en vez de dejarnos llevar por ellas e irnos a la depresión, las tomamos como algo que debemos trabajar nosotros mismos, sin ayuda de narcótico ninguno, ni de psicólogo ninguno, sino con nuestra propia psicología interior, con nuestra propia esencia y el auxilio divino, podremos entonces sacarle hasta provecho a esas crisis emocionales, trascender y eventualmente llegar a la autorrealización. Ok, después de las crisis emocionales que tenemos, que hay dos caminos, decíamos. Uno, las ahogas en las drogas, en los vicios. Bien. Dos, las aprovechas para sacar de ellas el remordimiento. Necesitamos saber qué es el remordimiento, porque si no lo sabemos, nunca vamos a sentirnos realmente animados para cambiar. Una persona que no se arrepiente, que no siente, más bien que no tiene remordimiento de conciencia, no se arrepiente, no cambia y no deja de lastimar, no deja de matar, no deja de sobornar, no deja de ser de dañar a los demás, pues de hacerles daño de alguna manera, porque no hay ese remordimiento. Ahora, ¿qué significa la palabra remordimiento? Bueno, hay algunas citas aquí, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, libro sagrado de por allá de la India, que ahora todo el mundo lo tiene en español, hay traducciones maravillosas. Ahí el Gita describe claramente esos estados de arrepentimiento, así como un estilo o un tipo de aflicción, desánimo, pesar, y usa tres términos muy interesantes: el soka, aflicción, tristeza; el karma panya dosa, debilidad, lastimosa, actitud de compasión de sí mismo; el queda visada, pena, abatimiento. Estos son unos términos muy interesantes, porque de alguna manera tú puedes decir, bueno, yo nunca he sentido remordimiento. Pero he sentido este abatimiento, pena, debilidad interna inexplicable, aflicción, tristeza continua. Ok, pues son síntomas de lo mismo, de que estás a punto de tener ese momento de remordimiento. Pero no solamente el Bhagavad Gita nos habla de eso. Recordemos que el Bhagavad Gita, y creo que ahí tenía algo sobre eso, pues es esa historia de Arjuna con Krishna. Es como un diálogo que se da entre Arjuna, el iniciado, y Krishna, la divinidad solar. En una de estas citas, en el Bhagavad Gita 2.7 precisamente, dice que estoy abrumado por la debilidad y mi mente está confundida respecto al deber. Te ruego que me digas con certeza qué es lo mejor para mí. Soy tu discípulo, me refugio en ti, instrúyeme. Cuando nos sentimos en esa actitud, créanme, y sabemos dirigir todo eso así como lo dice la oración de Arjuna, hacia el ser, expresar eso hacia el ser, hablar a nuestro ser de esa manera, le estamos sacando provecho a las crisis emocionales, porque no estamos huyendo de la situación, estamos enfrentándolo y nos estamos reconociendo que estamos confundidos, que no sabemos qué hacer, que nos sentimos débiles, abrumados, etc. Es decir, reconocemos nuestra nulidad frente a Krishna, el Cristo, nuestro Dios, y le decimos, soy tu discípulo, instrúyeme, me refugio en ti. Pero si te refugias en las drogas, te refugias en el alcohol, te refugias en el consejo del amiguito, de la amiga,
te refugias en el sedante espantoso de las redes, pues entonces no estás haciendo lo correcto. También más adelante en el Gita, ahí mismo en el 2.8, nos dice Arjuna, no veo nada que pueda disipar esta aflicción que está secando mis sentidos. Ni siquiera si obtuviera un reino próspero e incomparable o la soberanía de los mismos dioses. Cuando te sientas así, créeme que estás a punto de llegar a ese arrepentimiento. Ya tienes el sentimiento. Aquí es la aflicción, el soca que hablábamos. Es realmente una zona del mismo arrepentimiento. En el mismo estado del arrepentimiento verdadero, porque hay un arrepentimiento falso, en uno de esos estados te sientes así. Te sientes totalmente incapaz de hacer nada, totalmente a la deriva, como un leño seco que es arrastrado por el río después de una espantosa tormenta, o por una hoja de un árbol de invierno que es arrastrada entre el frío y el aire y es arrojada en cualquier lado. Cuando te sientes así, estás en esas zonas del remordimiento. También Krishna dice, también el Señor, más bien Krishna, le dice a Arjuna, porque hay ese diálogo con el Dios interior. Dice, ¿de dónde te ha venido esta confusión miserable en un momento tan crítico? No es digna de un noble, no conduce al cielo y trae deshonra, oh Arjuna. Qué tremendo, ¿no? Porque el mismo Señor Krishna le está diciendo, investiga, ¿de dónde te ha venido eso? No es digno de ti, ¿por qué te has dejado llevar por eso? Entonces Arjuna toma fuerza de eso. En las mismas palabras de Krishna, del Cristo, inyectan fuerza en su 3% de conciencia y es un shock consciente. Y así es como el auxilio divino se manifiesta cuando alguien reconoce su miseria, inadidad. Cuando alguien realmente busca el auxilio de la divinidad para algo que ya se dio cuenta que no va a encontrar solución en el mundo físico. La divinidad auxilia, pero tú tienes que dar el primer paso, buscar a esa divinidad. Pues bien, hay algo más, no es todo. Hay otra manera también de entender esto, ¿no? En cuanto a la Biblia, ¿qué significa el remordimiento según la Biblia? En la Biblia el remordimiento es un pesar emocional por el mal cometido. Y ahí vamos a otro nivel, ¿no? Donde realmente descubres que todo eso que sentías es la consecuencia de un mal que habéis cometido antes. Es la reacción a algo. La escritura bíblica hace una distinción muy clara entre lo que les decía, el remordimiento verdadero y el remordimiento falso, que es una tristeza aparente nada más, y que tiene dolor y tiene culpa, pero hasta ahí llega. El arrepentimiento verdadero, la famosa metanoia griega, es un cambio de corazón y de la conducta. Es decir, una cosa es decir, oh, I'm sorry, lo siento, y obtienes lo que quieres y sigues tu camino, sin importarte a quién destruiste, dañaste en tu paso. El arrepentimiento verdadero, la metanoia, por eso es meta, más allá de lo psicológico, es cuando ya tienes la actitud y la vives, la actitud, la conducta de realmente cambiar, de ya no cometer ese error que habías venido cometiendo. La Biblia critica el remordimiento estéril y exalta el arrepentimiento genuino. Creo que aquí había algunos ejemplos que les voy a compartir gracias a ChatGPT que nos ayuda a buscarlos. Pues sí hay algunos, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, de que
En el libro de Corintios dice, ¿por qué la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí estamos viendo los dos puntos. Tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, es decir, lo que decíamos, si en esa tristeza, en esa crisis psicológica, en esa crisis emocional, noche psicológica o noche espiritual, tú logras conectar con la divinidad, entonces de ahí viene el arrepentimiento y es para tu propia salvación. Pero la tristeza del mundo, la que siempre nos orienta y nos lleva hacia los caminos de la perdición y del vicio, eso produce muerte. En muchos de los casos muerte física también, pero muerte del alma, se va perdiendo más el alma. Entonces hay que diferenciar entre la tristeza mundana, esa que siempre te desboca en los vicios, en las pasiones, en el alcohol, drogas, etc. Y la tristeza esta, que es según Dios, como dice Pablo a los Corintios. Es decir, es aquella que te lleva, te acerca a esa divinidad que mora dentro de ti. Esa conduce al arrepentimiento para salvación. ¿Y por qué es importante todo esto? Decíamos, porque si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que tiene que cristalizar. ¿Qué significa eso? Vamos un poquito más adelante, ¿sí? Por favor, sean pacientes. Pero para entrar en ese análisis, pensemos primero en esto. Más bien, cada uno de nosotros hagamos un análisis de nosotros mismos y preguntémonos si realmente estamos arrepentidos de lo que hemos hecho en el pasado. Y nuevamente, mi persona no sabe nada de ustedes, pero lo más seguro es que dentro de nosotros todos cargamos una gran cantidad de vicios, de orientaciones tenebrosas, de cristalizaciones del yo nefastas. Pero ¿estamos arrepentidos de eso? El arrepentimiento es clave. Porque si no nos hemos arrepentido, no hay inquietudes de cambiar. Nadie, si no se ha arrepentido, va a querer cambiar. Entonces, ¿cómo podemos obtener ese arrepentimiento para poder cambiar? El maestro Samael Aumbeor nos dice, un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, ese hombre estará perdiendo el tiempo miserablemente. Hay una clave poderosa, hay que trabajar nuestra vida. ¿Cómo? A eso vamos precisamente. Y eso, como decíamos, nos va a ayudar a realmente rescatar esos átomos de arrepentimiento de nosotros y sentir esas inquietudes, esas ganas precisamente de cambiar. Muy bien, entonces, siguiendo estas instrucciones del maestro, si un hombre no cambia su vida, la perderá, buscamos cambiar nuestra vida. Ahora, ¿cuál es nuestra vida? Uno podría decir, bueno, pues mi vida como doctor, mi vida como ingeniero, mi vida como chofer de un coche o de un Uber, o como vendedor de frutas, o etcétera. Pero no, tu vida son tus experiencias diarias. Una experiencia es la réplica de un día de tu vida. Y un día de tu vida es la réplica de toda tu vida, tus 30, 40, 50 años que sean. Y esa vida toda es una réplica de vidas pasadas también. Si vemos, entonces a veces nos preguntamos, pero ¿qué fui yo en una vida pasada? Por lo mismo de ahora, los mismos defectos, los mismos vicios. Si no trabajamos sobre nosotros mismos, nada de eso será alterado. Siempre es vomitado por el universo al mundo físico. Siempre es sacado de la quinta dimensión a las 3 dimensiones donde estamos para que se siga proyectando el dolor, el sufrimiento. Entonces nuestra vida son experiencias diarias. Partiendo del día de hoy, ustedes hagan un recuento de su día. ¿Qué vivieron hoy? Tal vez fueron asaltados en el autobús, tal vez una persona en el supermercado queriendo obtener el artículo que tú querías, tuvo una riña contigo, tal vez manejando
En la carretera atropellaste a alguien y eso originó una serie de problemas. Tal vez comiste algo que te dio indigestión y te enfermó, etcétera. La vida, nuestro día de hoy, fue una cantidad, ¿ok?, de momentos, de circunstancias. Y ahí es donde está el material didáctico para conocernos a nosotros mismos. Sobre estas experiencias diarias vamos a aplicar esta serie, estos ingredientes que tenemos aquí. Autoobservación, que nos llevará al autodescubrimiento, luego al autoanálisis, luego la comprensión, si ese autoanálisis es correcto, y luego el enjuiciamiento y luego la ejecución, que es la eliminación del yo. Vamos a detallarlo un poquito aquí. Primero, ya dijimos, necesitamos las escenas de la vida, las circunstancias. Okay. Ahí en ese intercambio de impresiones con los demás, con el compañero de trabajo, con el jefe, con la pareja, con los hijos, etc., debo estar en autoobservación. Ahí necesito verme a mí mismo, necesitamos todos vernos a nosotros mismos, vigilando nuestra mente, vigilando nuestras emociones y nuestros actos, cómo pensamos, cómo hablamos, cómo vemos a los demás, cómo movemos nuestro cuerpo, qué estamos sintiendo en ese momento hacia una persona o hacia un grupo de personas. Créanme que este ejercicio es poderoso, la autoobservación. Me estoy observando a mí mismo y lo puedo hacer en el estadio de béisbol, en la cantina, en cualquier momento donde estés. Tú estás escuchando esto ahora, pero créeme que vas a estar en circunstancias muy desagradables en algún momento de tu vida. Si ahí te acuerdas de esto, esa va a ser tu tabla de salvación. Autoobsérvate. ¿Ok? Y pregúntate, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuáles son los beneficios de todo esto? ¿Cuáles son los peligros? Porque también hay peligros en la vida. Entonces, ahí va rescatando ese 3% de conciencia. La autoobservación, después de las crisis y del arrepentimiento, todo eso, pues es el paso siguiente. Cuando esa autoobservación se hace correcta y continua, inevitablemente nos lleva a descubrir algo en nosotros, al autodescubrimiento. ¿Y qué vamos a descubrir? Sorpresivamente, vamos a descubrir lo que ya les dijimos. Yo es diablos viviendo dentro de nosotros. Incluso en el momento de estar acostados, ya para irnos al sueño, ¿no? Decimos a dormir. Pero si nos acostamos con el objetivo de no irnos a dormir, sino de estar alertas, atentos, podríamos en un momento ver esas entidades merondeando nuestra cama, nuestra habitación, entre sombras y chispazos de luz, las puedes ver cómo se dibujan. Esos son los yoes. Están en el campo psicológico esperando un momento para que tu 3% de esencia salga del cuerpo, la atrapan, se la llevan y le dan un montón de sueños absurdos, incoherentes, vagos, insubstanciales, insípidos, que a nada conducen. Lo más triste de eso es que la gente viene con esos sueños y te quieren decir en este mundo que están despiertos, que te vieron en el astral, etcétera, etcétera. Mentiras. Eso no es una salida en astral consciente. Esa es una salida del 3% al astral, pero al astral saturado de yoes, de egos, de entidades. No es una experiencia consciente. Hay que saber diferenciar de lo que es una salida al astral y una salida en astral. Una salida en astral se entiende de que una salida de la conciencia en su propio cuerpo astral al mundo astral. Es una salida al astral. Una salida en astral, perdón. Una salida al astral pues es mecánico. Pero bien, si aplicamos la técnica de la autoobservación, aún en ese momento podremos descubrir
entidades psicológicas. Ese es el autodescubrimiento. Descubrimos qué agregado tenemos en ese momento y en qué parte de nuestro cuerpo está. ¿Estará en la mente? ¿Estará en las emociones? ¿O es un yo deseo? ¿O es un yo sexual? ¿Qué es? ¿O es un yo ira? ¿Es un yo despecho? ¿Es un yo celos? Etcétera. Entonces, cuando hemos descubierto eso, hay dos opciones. Una, nos quedamos con eso y nos quedamos filosofando en la vida maravillosamente sobre esto, o sometemos todo eso a un autoanálisis. Para someterlo al autoanálisis y realmente ir a los pasos que siguen, necesitamos aprender a meditar. Si no sabemos meditar, si no sabemos los pasos exactos y si no los sabemos ejecutar exitosamente para llegar a la meditación, no vamos a avanzar en este camino. Y hay cientos, miles de personas que inician y que llegan hasta ahí. Dicen, sí, yo descubrí tal defecto psicológico, lo tengo, ok. ¿Y ahora qué sigue? Pues, ¿qué sigue? Que hay que aprender a meditar. Y no se aprende a meditar en un día o dos o en una semana. Después de años y años de estar repasando los pasos, de estar haciendo la práctica, puedes llegar a entender lo que es la meditación. Y ahí vas al autoanálisis. Porque ahí agarras esa entidad, ese agregado, producto de tu autodescubrimiento, de tu autoobservación, y ahora sí lo estudias juiciosamente, objetivamente. Y puedes hasta hacer una lista, eso no está en los pasos, pero esto es entre el autoanálisis. Haces tu lista de cosas buenas y malas que ese agregado psicológico ha hecho a través de ti. Por ejemplo, puedes tener un yo que le gusta el dinero, que busca mucho dinero, ok. Tal vez actitudes o hechos de ese agregado psicológico son buenos porque necesitas el dinero para suplir las necesidades familiares, etcétera, ok. Pero tal vez parte de ese agregado que busca el dinero son negativas porque busca el dinero esclavizando a otros, o robando, o timando, etcétera, etcétera. Por ahí hay una serie de videos que se han hecho virales donde las personas van al porche de las casas, atrapan el paquete que la persona ha ordenado ahí y se lo llevan. Y pues obviamente, y más en estos tiempos, son paquetes de regalos costosos, lo van y los venden y ganan dinero. Y dicen, bueno, es que tengo necesidades, pero ¿esa es acaso la forma correcta de obtener dinero? Los videos se han hecho virales porque ahora la gente se han puesto listos, se han puesto trampas, es decir, cajas con algo que al momento que la tomas y la sacudes, explota y te llena la cara de tinta o el coche, etc. Y el descaro del ladrón es tanto que ahora exige que sus derechos sean respetados y que llevará a juicio al dueño de casa por haberle hecho esa trampa. Válgame Dios, ¿no? Pero todo eso es porque no tenemos esa comprensión. ¿Okay? En el autoanálisis, como quiera que vamos a invertir mucha energía, mucho tiempo, mucho estudio, podemos un día tener la comprensión. ¿Y qué es la comprensión? Es cuando nuestra conciencia se activa, el 3% o 3.5, lo que sea, se activa, resurge de entre las tinieblas y llegas a descubrir ese agregado psicológico en otros niveles, incluso hasta en otras existencias. Eso es cuando comprendes el porqué. Comprendo el por qué este agregado lo tengo aquí y ahora, o por qué este agregado me conecta con X personas, etc. Porque en otra vida hice lo mismo. Entonces la comprensión, como quiera que es elástica y es gradual, nos va llevando poco a poco en ese camino del autodescubrimiento. Una vez que hemos comprendido algo de eso, entonces sentamos al yo, al mí mismo, al ego, a ese diablo en el banquillo de los acusados. Ese es el momento del enjuiciamiento. Ahí puedes invocar también a tu Kaoma interior y ante él presentar ese agregado psicológico. Ya en el autoanálisis ya hiciste una lista de cosas buenas y malas, ¿verdad? Ahora ahí,
A pesar de que haya cosas buenas, el ego de todas maneras necesita un veredicto, y ese veredicto ante el caos interior es la muerte. Entonces ahí viene el trabajo de ejecución de ese agregado psicológico. En la ejecución tenemos que ser exactos en la aplicación, porque si no sabemos cómo hacerlo, cómo eliminar el yo, todo lo que hagamos antes sería tiempo perdido también. Recordemos que en el mismo autoanálisis tiene que aplicarse la meditación en forma retrospectiva, como decíamos. Tú tomas ese agregado psicológico descubierto hoy y buscas en la meditación cómo se ha manifestado en tiempos pasados también, en tu niñez, en tu juventud, en tus vidas anteriores. El objetivo es buscar toda la historia de ese agregado psicológico. Entonces, cuando ya conoces todo eso y enjuicias ese agregado psicológico, la ejecución no es negociable, no es opcional. Tienes que aplicarla. ¿Y cómo se aplica esa ejecución? Con la dinámica sexual y la oración a la Madre Divina, combinadas perfectamente. Así se destruye esa creación diabólica espantosa. Esa es la forma de trabajar los agregados psicológicos. Lamentamos que muchas personas pues no lo entienden, no están trabajando sus agregados. Incluso personas que desfilan en el movimiento gnóstico no entienden la gravedad del asunto y huyen de los gimnasios psicológicos. ¿Dónde están los mejores gimnasios? Pues en tu misma vida, en las mismas escenas de tu vida, en la casa, en la calle, etc. Esos son los gimnasios. El maestro Samael Aumbeor nos dice que cuando uno quiere autoconocerse, obviamente necesita de rudos gimnasios, porque es en esos gimnasios de dolor donde los defectos que uno lleva escondidos afloran inevitablemente. Defecto descubierto en tales situaciones debe ser trabajado profundamente y en todos los niveles de la mente. Cuando uno en realidad de verdad ha comprendido tal o cual error de tipo psicológico, está listo ciertamente para la desintegración. Los solteros, como quiera, que no poseen el vaso hermético, es obvio que tampoco pueden trabajar en la novena esfera. Mas sí pueden de todas maneras apelar a Dios Madre, a Estela Maris, la Virgen del Mar, a ese fuego viviente y filosofal que se halla latente en toda materia orgánica e inorgánica. Kundalini se le llama en el Indostán, Tonantzin en México, Diana en Roma, etc. De alguna manera nosotros necesitamos conocer más sobre esa Madre Divina. El error de muchos es pensar que es una señora por ahí en la cuarta dimensión esperándoles con los brazos abiertos. Estamos hablando de energía, de fuerza solar, no de otra cosa. No es nada tangible. Pero claro, para la mente fanática, todo lo quiere tangible, todo lo quiere comprobable y no quiere hacer ningún tipo de trabajo sobre sí mismo. Bien, eso es todo lo que tengo para compartirles ahora. No veo ningún comentario ni nada. Qué bien. Esperamos que no se hayan aburrido porque yo sé muy bien que este tipo de temas no es para todo el mundo. Yo sé que son muy pocos los que realmente se interesan en ellos, pero aún así quisimos hoy hacer algo diferente, ya que estamos tratando otros temas más bien de introducción a la gnosis, pero hoy quisimos tratar este que es un poquito más avanzado, que se beneficie quien lo entienda, quien lo necesite. Facebook ya no deja estos videos para siempre, ya creo que después de 3 meses los eliminan, los tumban, los borran y nosotros no los guardamos. Entonces, aprovechenlo ahora, practíquenlo, que
queriendo hacer énfasis en eso, que necesitamos aprender a meditar, ustedes no van a poder aprender a meditar solos. Necesitan de un instructor que los oriente, que esté con ustedes. Nosotros tenemos un grupo de meditación. Puedes participar en él desde cualquier lugar del mundo. Es los lunes a las 8 de la noche, hora de Texas. Pero tienes que pedir acceso. Tienes que tener ahí una cámara y tienes que estar ahí conectado. Pidan acceso si les interesa aprender a meditar, si realmente quieren despertar. Pero no pidan acceso si solamente quieren jugar o si quieren nada más estar ahí en la lista. No, necesitan participar. ¿Okay? Necesitan estar ahí presentes. Nada más con estar en la lista de los del grupo no quiere decir que ya va a pasar algo en ti mágico. Tienes que estar ahí, tienes que participar, se te hacen preguntas, se te evalúa periódicamente, etcétera, y se te ayuda. Pero deja ese ego que tienes ahí de tanto orgullo, de tanta autosuficiencia, sé un poco más humilde y busca orientación. De lo contrario, no vas a poder lograr nada en esta existencia, ni en la otra, si es que la hay para ti. Muy bien, entonces voy a verle. Sí, hay algunos comentarios. No tienen preguntas, todos entendieron muy bien el tema, me imagino. Saludos hasta Irlanda del Sur. Qué bien, me gusta que te conectes, Julio Suárez, en Irlanda del Sur, maravilloso. Y tienes mucho tiempo aquí siguiendo la página, muy bien. Ojalá que la divinidad te ayude y te proteja hasta por allá. Gracias los que comentaron sobre la práctica. Remordimiento es igual al arrepentimiento. No, el remordimiento viene antes. Es cuando la conciencia inexplicablemente te remuerde, ¿no? Te está recordando algo, pero te lo recuerda en toda tu emoción, en todo tu ser. Te tumba realmente, te puede llevar a la depresión. Ya el arrepentimiento es lo que viene después. Cuando haces una evaluación de todo eso, ves los hechos reales, directos de eso que hiciste y reconoces que ese dolor, que ese sufrimiento, que esa depresión es porque tú mismo cometiste esos errores, entonces ahí surge el arrepentimiento. El remordimiento, como decíamos, tiene varios síntomas, varias fases. El arrepentimiento es en ese momento, lo sientes. Y de ahí, pues, a trabajar por cambiar. Muy buena pregunta, gracias, Leonor. No veo ninguna otra pregunta o comentario. Saludos hasta Costa Rica. La gnosis es muy buena en la vida, dice Brian Montero. Más que buena, es necesaria, ¿no? Es algo que es necesario en esta humanidad que lamentablemente se precipita al abismo. Y es triste, ¿no? Porque tantos recursos, tantas energías invertidas en el ser humano para que se pierda. Si ustedes se han puesto a pensar eso, nada más para que un bebé viva en el vientre materno 9 meses, todos los recursos que se necesitan, todas las atenciones, todo el dinero, todos los sufrimientos de los padres, etcétera. Y luego viene el niño al mundo y también gastos enormes, recursos, sus cosas, nutrientes, comida, todo. ¿Cuántas toneladas de carne, cuántas pipas de agua se gasta un ser humano para su uso, ¿no? En toda su vida? ¿Cuántos vegetales? ¿Cuánto de todo para que al final sea perdido? Para que al final se pierda, que la tierra lo devore. Es muy triste esa suerte. Lamentablemente es la suerte de todos si no nos definimos en lo que queremos en la vida, si no nos decidimos a trabajar sobre nosotros mismos para desintegrar toda esa horrible multiplicidad de los agregados psicológicos, demonios, diablos rojos de Set. 7 demonios capitales, pues sí, pero se multiplican 7 veces 7, es decir, interminablemente. Y de ese 7 por 7 son los 49 niveles de la mente. Por eso hay que trabajar todo eso. Es decir, los 7 pecados capitales en 7 niveles de conciencia.
Esto es gravísimo. Y ahora son cosas que nadie te va a enseñar directamente. Tú tienes que experimentarlas. La teoría es bella, pero si no lo practicas, no vas a llegar a comprender todo eso a fondo. Nuevamente, ahora sí, no veo ya sus más comentarios o preguntas, entonces con eso los dejo. Repasen el video cuantas veces quieran repasarlo, si es necesario, porque nuevamente Facebook ya no los guarda. Bueno, en YouTube sí los guardan, pueden darle seguir a nuestro canal en YouTube y ahí quedan almacenados para más adelante sus estudios. Muy bien, esta noche quisimos hablarles sobre el ego, la muerte del ego, y esperamos que realmente les haya servido la información. Buenas noches, paz inverencial, me voy, nos vemos la próxima.